una tierra de fraternidad. Muy bien, veamos. Ya os he hablado de la fiebre del oro desde sus comienzos, ¿no es cierto? Y también os he dicho que en los Estados Unidos había 23 millones de habitantes. La mayor potencia europea era Francia. Contaba 36 millones. Solamente 5 ciudades americanas tenían más de 100.000 habitantes. En Nueva York vivían ya 500.000 entre Washington Square y Union Square, Manhattan, Brooklyn, algunas casas de campo de difícil acceso. Chicago tenía alrededor de 10.000 habitantes, Dallas a lo sumo 300. Había pocos ferrocarriles. A propósito, maestro, ¿por qué no nos habla nunca de los indios, ¿Por qué? Pedrito tiene razón, porque nunca atacan las caravanas como en las películas. Ni arrancan cabeceras. Tenéis que saber, hijos míos, que las cosas no fueron exactamente así, ni mucho menos. Hemos sido muy injustos con los indios. Hemos empañado su imagen para acallar la conciencia. Porque en pocos años aquel pueblo valiente y orgulloso fue exterminado por la barbarie de los blancos. Pero volvamos atrás. En 1804 el presidente Jefferson ordenó a los oficiales Clark y Lewis que exploraran el lejano oeste y Luisiana, que acababa de ser cedida por Francia a los Estados Unidos. ¡Allí! Esos bisontes son nuestra mayor riqueza. La región es inmensa pero inhabitable. Y no se puede explotar, presidente Jefferson. Muy bien, ahora ya podemos estar seguros de ello. Reservemos, pues, las buenas tierras del oeste para nuestros pioneros y empujemos a los indios hacia los desiertos del oeste. ¡Estáis en nuestro territorio! ¡Los árboles que derribáis son nuestros! Está loco, no sabe lo que dice. ¡Marchaos de aquí! De eso nada, estas tierras son nuestras. Que los indios se vayan hacia el oeste, más allá del Mississippi. No quiero que quede ni uno solo a este lado del ¿Y a las río. 5 tribus pacíficas, presidente Jackson, tenemos que dejarlas en sus tierras o no? Lleváoslos al otro lado del Mississippi, al desierto de Oklahoma. Prometedles todo lo que pidan y si eso no es suficiente, emplead la fuerza. Los cherokees, para obedecer, se estaban americanizando. Construyeron escuelas, iglesias. Artesanos y agricultores. Tenían 30 molinos, 2 herrerías, 60 puestos de carros, 300 carretas, 700 puestos de tejedor. Eran ganaderos y tenían 22.000 cabezas, más de 8.000 caballos y 46.000 cerdos. 30.000 hombres serían deportados. Tenéis que ir a otras tierras donde incluso seréis más felices, había dicho Jackson. Muchos de ellos perecieron en el camino. Les prometieron que las nuevas tierras les pertenecerían mientras que los árboles crecieran y en los ríos siguiera corriendo el agua. Una curiosa promesa no sería respetada, lo mismo que los cientos y cientos de tratados firmados con los indios. Maestro, ¿y por qué odiaba Jackson tanto a los indios? ¿Por qué odiamos a los hombres cuando son diferentes a nosotros? No lo sé, es una pregunta que me he hecho muy a menudo. Sí, hijos míos, los indios no eran ni unos ángeles ni unos santos, eran solo hombres. Sin duda nos consuela pensar que nuestros excesos y nuestras deficiencias se deben a los demás. No nos basta con matar y expoliar a otros seres, tenemos que humillarlos y sojuzgarlos para enmascarar nuestra justificación. Decididamente es nuestro destino. Tenemos que extendernos por este continente que la providencia nos ha destinado. Eso es lo que escribía en 1846 un tal John O'Sullivan. Esa bella teoría permitirá la conquista de Texas después de la batalla del Álamo. Y luego la de Nuevo México, la de California. Entre tanto, en 1848 pasaba lo de Oregón. Fue muy oportuno porque no se tardó mucho en descubrir oro en el oeste. ¡Oro! ¡Es oro! ¡He encontrado oro! Pero para ello fue necesario un entusiasta del oeste, el gran explorador John Fremont. Se trata probablemente del punto más alto de las Rocosas.
O sea, que a subir, ¿no? A subir. Hemos realizado una ascensión muy peligrosa soportando la nieve, el hielo y la lluvia. He tenido que escalar paredes verticales, sortear precipicios, sujetándome a menudo en los salientes de algunas grietas sin fondo. Nos vamos a separar en 2 grupos. Mientras vosotros seguís la orilla del río, Preus, Jesse y yo bajaremos por los rápidos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado con mi barca? La exploración de este país promete estar llena de peligros. Nosotros casi nos ahogamos cuando bajábamos los rápidos. ¡Últimas noticias! ¡Lean el reportaje de Fremont! ¡Washington Post! ¡Vayan a hacer fortuna al oeste! ¡Compren el Washington Post! Y fue así, a consecuencia de la campaña de Fremont, como partieron miles de carretas a la conquista del oeste, pero eso ya lo había dicho. Pero a todo esto, ¿qué fue de los indios, maestro? Los pioneros se extenderían por el territorio que habían cedido los indios para que vivieran allí hasta el final de sus días, ¿os acordáis? Mientras que los árboles crecieran y en los ríos siguiera corriendo el agua. Veamos primero a los indios del sur, los feroces apaches, su jefe Cochise. Al principio fraternizó con los americanos creyéndoles diferentes a los mexicanos, que mataron a traición a su padre y a sus 4 hermanos. E incluso les permitió construir un albergue cerca del paso de los apaches, su territorio. Pero Cochise, a su vez, fue víctima de una felonía. Un joven teniente recién salido de West Point le invitó un día a mantener una entrevista, acompañado de su mujer, de uno de sus hijos y de otros miembros de su familia. El jefe apache acudió a ella confiadamente. ¡Venid todos, venid! Con 3 balas en su cuerpo, Cochise corrió a reunirse con los suyos, ya que el hombre que deseaba la paz se vio obligado a luchar. Lo hizo con furia, sin concesiones. Pero estalló la guerra de secesión. Durante 10 años más, Cochise continuó luchando y asaltando a las caravanas, a los buscadores de oro, a los colonos. Y cuando Cochise murió, otra figura legendaria, el apache Jerónimo, continuó la guerra hasta que sus hombres fueron aniquilados. Fijaos bien en este mapa. Aquí estaba el territorio apache y aquí el paso de los apaches, donde había sucedido lo que os he contado. Vayamos ahora más al norte, hasta las tierras de los Cheyennes y los Sioux. Lo mismo que los apaches, eran pueblos orgullosos, independientes y valientes en la guerra. Y la corrupción de los blancos apenas les había afectado. No, el metal amarillo que tanto les interesa no es inagotable. Cuando se hayan cansado de él, los hombres blancos irán de nuestras tierras. ¡Vamos, Rodolfo, la vida!
ustedes les va a resultar muy incómodo llevar todo esto. Por eso les pedimos amablemente que nos lo den para que vayan más cómodos. ¡Larguémonos! ¡A los ladrones! ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! ¡Oh! Menos mal que me han dejado la chaqueta. ¡Se han llevado mi cartera! A cambio de 10 simbólicos dólares se concedió a cada colono un terreno de 64 hectáreas. ¿Qué más daba que fuera un terreno cedido a los indios? ¿Qué importaba un tratado? Derribemos las vallas de los rostros pálidos, caballo loco. No dejan pasar al bisonte y moriremos de hambre. Significaría la guerra. Necesitamos conocer la opinión de nuestros hermanos y su decisión. Entonces, para proteger a los colonos, el gobierno mandó construir una línea de fortificaciones entre Fuerte Laramie y Virginia City, en Montana. Sería la línea Bosseman, en pleno corazón de las tierras de caza de los Sioux. No podemos alimentar a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Ha llegado el hambre en Nube Roja. Y ahora construye fuertes en nuestro territorio de caza. Quieren sojuzgarnos por hambre para llevarnos a sus reservas y poder tenernos vigilados. Acordaos de Sand Creek. 300 cheyennes fueron asesinados, y eso que estaban bajo la protección del ejército americano. Nuestros amigos cheyennes que sobrevivieron han venido a reunirse con nosotros y piden venganza, Nube Roja. Hay que derribar sus empalizadas y sus barreras. Ataquemos sus fuertes. ¡Callad! Escuchadme, hermanos. Cuando nuestro padre de Washington nos envió a su jefe soldado, nos dijo que él solo quería pasar a través de nuestro territorio de caza para ir en busca del metal amarillo al lejano oeste. Le hemos dado pruebas de nuestra buena voluntad y hemos dejado pasar la serpiente bajo nuestros pies. Ahora, los blancos se instalan en nuestras tierras, aniquilan a los bisontes y construyen fuertes. Nube Roja ha hablado bien. Por eso es preferible morir luchando que morir de hambre. Hermanos, yo quiero la guerra. Los hombres blancos tienen armas nuevas, fusiles que hablan muchas veces. Nosotros no estamos armados para atacarnos de frente. Lucharemos de otra forma. How. Ya lo ve, señorita Kitty. Como le había dicho, sus temores eran infundados. Esta noche dormiremos en Fort Kinney. Esos condenados pieles rojas solo obedecen por la fuerza. Y saben que nosotros somos los que mandamos.
Deme 80 hombres dispuestos a todo y me comprometo a acabar con los Sioux de una vez para siempre. Se ve que no conoce usted bien a los Sioux, capitán Fetterman. Y yo, general Carrington, me comprometo a traer la cabellera de Nube Roja y también la de Caballo Loco. Les vamos a dar tal lección que nunca la olvidarán. Que el cielo le ayude a vencerlos, capitán Brown. ¡Adelante! Mi general, nuestros leñadores y su escolta acaban de ser atacados en el bosque. Que vayan en su ayuda 30 soldados de caballería y 150 de infantería. A sus órdenes. Tome usted el mando, capitán Fetterman. El capitán Brown será su ayudante. Y tengan cuidado, señores. Por nada del mundo salgan en persecución de los indios. ¿De acuerdo? Y así fue como acabaron el valiente capitán Fetterman y sus desafortunados soldados. Y familias indias enteras, mujeres, ancianos y niños, fueron a contemplar cómo luchaban sus valientes guerreros. Pero no todas las batallas les serían tan favorables a los indios. Muchos de sus bravos dejarían su vida bajo el fuego de los cañones, de las ametralladoras y de los rifles de repetición. Pero la combatividad y la resistencia de los Pieles Rojas impresionaron a Washington. Tras una encuesta, una comisión declaró que el camino hacia Montana y sus fuertes eran contrarios a la ley. 1868, en Fuerte Laramie, se ofreció la paz a los indios. Las colinas negras pertenecen a nuestro pueblo. La paz sí, pero si los soldados blancos dejan nuestras tierras, nuestro territorio de caza. Esa fue una de las pocas victorias indias. La línea Boseman fue desmantelada y los fuertes evacuados. Pero acabó siendo una victoria efímera porque el general Sherman no supo asumir la nueva situación. Empezó de nuevo la caza en las verdes praderas, como en los hermosos tiempos de antaño. Más al este del país, unos hombres trabajaban en la vía del ferrocarril. ¡Una manada de bisontes! ¡Allí! Vamos, amigos. Los bisontes fueron desapareciendo poco a poco. 3 millones de animales eran abatidos todos los años. Buffalo Bill mató él solo más de 4.000 en un año. Eso le proporcionó una gran fama. Por supuesto, los indios reaccionaron ante la masacre de su principal fuente de supervivencia. A sus órdenes, general. Que continúen así. Estoy convencido de que los cazadores de bisontes harán mucho más por arreglar esa molesta cuestión india que lo que ha hecho el ejército en 30 años de lucha. Le escuchamos, general Terry. Mi gobierno ha decidido construir una vía férrea entre Big Horn y las Colinas Negras. ¿Qué precio exigís a cambio de las Colinas Negras? Cuando Nube Roja se retiró, fue Sitting Bull, Toro Sentado, quien quedó al mando de los guerreros Sioux. Todo lo que os pedimos es que respetéis los tratados firmados por los blancos. Desde hace muchas lunas, las Colinas Negras son tierras sagradas donde viven los dioses. No queremos en ellas a hombres blancos. No salgáis de vuestras reservas y los tratados serán respetados. El Gran Espíritu nos concedió este país para vivir. Cuando llegasteis aquí os acogimos como hermanos, y ahora vosotros nos matáis e intentáis como sea apropiaros de nuestras tierras. No nos gusta vuestra civilización. Queremos vivir como lo hacían nuestros padres. Respetad los tratados que habéis firmado viviendo en paz con nosotros, si no, marchaos por donde habéis venido. Ya conocéis el poder del ejército americano.
tendremos que considerar como rebeldes a los que salgan de las reservas y serán severamente castigados. El general Gibbon y sus hombres abandonaron Fort Ellis para meter en cintura a los indios. El general Terry y sus tropas salieron a su vez del fuerte Lincoln al mando del general Crook. El ejército envió como avanzadilla a los rastreadores indios de los que disponía entonces. Coronel Custer, usted con el 7º Regimiento de Caballería localizará el campamento de los rebeldes. Con sus hombres los rodeará para cogerlos desprevenidos mientras nosotros atacamos. A sus órdenes, mi general. Mayor Reno, usted cruzará el río por allí con 3 compañías y atacará por el sudoeste. Mayor Brentin, usted con 3 compañías cerque el valle por el este. Actuará de reserva. Yo con 5 compañías voy a atacar por el noroeste. Adelante. Les cortaremos la retirada. La victoria india de Little Big Horn conmovió la opinión americana y se hizo de Custer un mártir de la civilización. Imaginaos, Custer, que tenía el apodo de matador de indios, acababa de morir y la guerra proseguiría sin tregua. Se destruía, se saqueaba, se quemaban los poblados indios. Ante la aplastante superioridad americana, muchos jefes se rindieron aceptando volver a las reservas. Otros, sin embargo, se resistieron. Ese fue el caso de Caballo Loco. Se le ofreció a él y a los suyos una reserva en el territorio de los bisontes. No teniendo medio de seguir combatiendo, acabó aceptando. De acuerdo, me rindo. ¿Y cómo acabó todo aquello? Algunos meses más tarde quisieron encarcelar a Caballo Loco por una tontería, pero como él no lo consintió, un soldado le atravesó con su bayoneta. Apenas tenía 33 años. Ese fue el final de uno de los más grandes jefes indios y el más valiente entre los valientes. En cuanto a Toro Sentado y Agar, a pesar de todas las promesas hechas, les llevaron a prisión. Buffalo Bill consiguió su liberación para que participaran en su espectáculo, pero Gal se negó. Yo no soy un animal de feria, me niego. Pero aún existieron algunas resistencias esporádicas, como la de José, jefe de los Narices Rotas, un genio militar que para huir de la reserva hizo a los suyos, hombres, mujeres y niños, caminar unos 2.700 kilómetros en 100 días. Mantuvo algunos victoriosos combates contra unas fuerzas muy superiores en número. Completamente extenuado, tuvo que rendirse. Jerónimo y sus apaches mantuvieron todavía una lucha memorable contra los soldados. A finales del año 1890, todas las tribus indias fueron recluidas en reservas, controladas por el ejército. Se trataba de territorios áridos, incultivables, sin interés minero. Y este fue el fin de toda resistencia india. ¿Cuántos indios habría a la llegada de Cristóbal Colón? ¿1 millón? ¿10 millones? A finales del siglo XIX quedaban 250.000 sin ilusiones, casi sin orgullo, supeditados a una existencia vigilada.
Que unos pueblos tan llenos de bravura, de dignidad, se encontraran reducidos a semejante estado es algo que obliga a pensar, y si el que lo piensa es hombre de buena voluntad, le será difícil admitirlo. Érase una vez las Américas, desde el norte hasta el sur, allí están las Américas, son las Américas. Érase una vez las Américas, es la historia que os voy a